y es punto y aparte. Déjeme saludar a los maestros, ya llegaron. El querido Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Las Damas del Poder es su más reciente libro. García Luna, El Señor de la Muerte, que es un libro de referencia ya para México y para entender las redes que siguen operando para proteger el legado criminal de Genaro García Luna, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan. El maestro Paco Cruz ya también llegó. El querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube que hay que respaldar, apoyar todos los días a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos. Ahí está dando la batalla el maestro Jaime Hernández, también gran amigo y piedra importante, fundamental en este caminar independiente y alternativo. Y también ya llegó el maestro Norman Pearl, que lo espera en el duelo de bastonazos con estos señores, con el maestro Paco Cruz, con el maestro Jaime Hernández, de 7 a 9 en Norman Pearl TV, de 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en Norman Pearl TV. Te saludo, Paco, primero a ti. Buenos días. A Vicente, Norman, Jaime, buenos días. Vicente, es que hay tanta información, ¿por cuál empezamos? Mira, lo de Ah, Norma Piña, tú tienes razón. te puedo Van a proponer, llorar. empieza por el amigo de Norma Piña, Alito Moreno, fíjate, que dice que tiene miedo, que se siente amenazado. Dice Alito Moreno que teme por su vida porque el gobierno es capaz de asesinarlo. ¡Qué poca! Colgarse del asesinato de Carlos Manso para esta política, estas pendejadas de Alito, con mucho respeto, ¿eh? Ah, Vicente, no, yo también tendría miedo, pues tiene miedo que lo metan a la cárcel, tiene miedo de perder toda su riqueza. Yo les platiqué alguna vez cuando preparaba uno de mis libros, en un alto funcionario del PRI en ese momento, este, por alguna razón salió el tema de Alito, que no era mi tema, pero platicamos un rato y me dijo, Alito tiene dos miedos. Uno, que le quiten todo su dinero y dos, que lo metan a la cárcel. A eso le tiene pavor. Así que debe tener miedo. ¿Por qué? Porque él sabe que está allí la solicitud de desafuero, Vicente. Debe tener miedo porque es un rufián, porque es un mafioso. Debe tener miedo porque sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia. Lo otro, de que tiene miedo de que lo maten, es para morirse de risa, Vicente. Este tipo es un mafioso, entonces quiere aprovechar y subirse a todos lados, que vaya a llorar allá con Carlos Alarraqui, que vaya a llorar allá con Norma Piña, mira, con Norma Piña que está llorando la pérdida de sus privilegios, allí deben ir a llorar, Vicente, pero mira, por otro lado, estabas platicando de Waldos, eso sí es un tema serio, la separación del cargo del coordinador estatal de protección civil, el coordinador municipal de protección civil, alguien tiene que pagar. Desde 2021 no le renovaron el permiso para operar por las condiciones de protección civil. Nadie se los volvió a revisar y hasta ahora, en 2025, descubren que el permiso estaba vencido, que nadie se los dio. Entonces, alguien recibió dinero o fue omiso o hubo algo extraño ahí. Así que los dos coordinadores de protección civil tienen muchas cuentas que aclarar. 23 vidas. Tiene razón el gobernador cuando dice que todavía se recuerdan hechos lamentables en Hermosillo. Tú debes tenerlo presente como Norman y Jaime, 5 de junio de 2009, el incendio que mató a 49 bebés y dejó heridos con quemaduras todos, a 106, de los cuales 72 quedaron con secuelas graves de por vida. Ahora este incendio mata a 23 personas, que además es por un descuido oficial, ¿eh? Es un descuido, ahí no hay problema. Si no tenía permiso de protección civil, quiere decir que alguien se corrompió o alguien, y cuando hablo de corrupción no es que haya necesariamente recibido dinero, quiere decir que fue omiso y que llegó a arreglos extraños con los responsables de Waldos ahí en Hermosillo. Hay también una docena de heridos, ¿no? Bueno, ya solo hay 3 hospitalizados, dijo el gobernador, pero debe levantar la indignación, debe levantar la indignación porque hay cosas extrañas. Mira, hoy estabas leyendo
comunicado de Waldos que está comprometido, dice, con la seguridad de sus empleados, pero justamente ayer empezaron a circular testimonios de extrabajadores de Waldos, están en internet ahí, quienes revelaron que meses antes de la tragedia, los supervisores les advirtieron que dejaran, les entregaran copias de sus documentos, de sus vestimentas, de todo, por si en algún momento había un percance, entre ellos un incendio. Sí, ellos estaban conscientes de que los supervisores y los gerentes de que podían tener problemas, de que nadie los supervisaba. Estaban los empleados obligados a dejar fotografías aparte de las identificaciones oficiales. Estaban obligados a dejar fotografías de cómo iban vestidos, por si algún día pasaba algo, y ese pasaba algo puede ser un incendio. Entonces, Waldos da a conocer este comunicado cuando ya hay en las redes sociales testimonios de las advertencias que habían o que hacían los ejecutivos de Waldos. ¿Quién va a pensar en un incendio? Nadie, pero alguien sí piensa en alguna tragedia, y por eso les pedían más tiempo. Así que alguien, Vicente, es una nota gravísima, tomando en cuenta, no, aunque no hubiera habido un incendio el 5 de junio de 2009, aunque no lo hubiera habido, esta tragedia en Waldos es gravísima. No, es decir, no hay una explicación lógica, no se puede recurrir al sentido común, Vicente, para justificar un incendio de esta naturaleza, cuando ya los funcionarios estatales de Sonora, los funcionarios municipales de Protección Civil, tenían el antecedente de 2009. Es decir, es más grave de lo que parece. Así que sí, hay que entender lo que dice el gobernador, y tienen que, lo dijimos aquí cuando hablamos del tema, tiene que haber personas juzgadas, no puede haber impunidad. Tienen que haber responsables, Vicente. De lo contrario, sería inútil todo esto. Así que hay en las redes el listado de víctimas y todo, pero eso no va a ayudar a nada si no hay una investigación seria, profesional, y que detone en la detención, el juzgamiento, o llevar a juicio a quienes son responsables. Y los responsables son de gobierno estatal y gobierno municipal, Vicente. No hay otra. No puedes operar 4 años sin un permiso de protección civil, a menos que sea por corrupción. Vicente, Norman y Jaime, buenos días. Así es, buenos días, Paco. Buenos días, Jaime. Ayer asume Grecia Quirós, también en Uruapan, como alcaldesa, la viuda de Carlos Manso, y veo que en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos, se siguen colgando precisamente de este tema para el golpeteo. Me parece alucinante, ¿no? Asume esposa, siguen protestas, dice el Reforma. El Universal: no vengo con el discurso vacío de los políticos, sino con el corazón destrozado. Viuda asume alcaldía de Uruapan en Excelsior. Grecia toma posesión y sostiene: no callarán a los del sombrero, dice Milenio. En la jornada rinde protesta la nueva edil de Uruapan, y así sucesivamente, mi querido Jaime, entre otros muchos temas, ¿no? Que hoy hemos tenido unas semanitas muy intensas. Mi querido Jaime, te saludo. Muy buenos días, caballeros. Fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención, y lo comentamos ayer, este discurso zigzagueante de Grecia Quirós, porque por un lado, primero pide tranquilidad y advierte que la muerte de su esposo está siendo aprovechada por oportunistas que quieren sacar raja política para atacar al gobierno de la 4T, a Claudia Sheinbaum. Y eso fue la primera parte de un mensaje. Ayer, cuando toma posesión, cuando protesta como nueva alcaldesa de Uruapan para sustituir a su esposo, utiliza un tono distinto en el que recrimina al gobierno no haber hecho lo suficiente a pesar de las peticiones constantes de su esposo.
Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se produjo el quiebre? Porque no hay que olvidar que Grecia Quiroz se entrevistó en Palacio Nacional con la presidenta. Yo creo que al calor de este apoyo que recibió en Michoacán, en Morelia, cuando rindió protesta, pues se atrevió a soltar lo otro que ella sabe que no es verdad, sabe que, porque lo ha dicho una y otra vez el gobierno federal, las veces en que se le envió ayuda a Carlos Manso, pero uno entiende que a veces desde el dolor a uno se le obnubila la mente. Y luego presentar a Carlos Manso como un político al que a ninguno de los políticos le llegan a los talones, pues, a mí se me hizo un acto de fatuidad, un acto de presunción infundada, porque todo el mundo sabemos que, Andrés Manuel López Obrador está, por decirlo menos, a años luz de Carlos Manso. Pero uno entiende, insisto, que desde el dolor es difícil razonar con, pues eso, con lógica, con fundamento. Y esto habla de el nivel de ofuscación que sigue, estando en el seno de este movimiento del sombrero, que vamos a ver cuánto dura. El maestro Paco Cruz le da poco tiempo de vida a este movimiento de la indignación, la frustración, el dolor. Y yo creo también que es un movimiento que difícilmente se va a extender, porque si se extiende, digamos que se extendería si el gobierno federal no estuviera haciendo nada, si las acciones de la Guardia Nacional, del Ejército, de la presidenta, de Mar García Harfuch, no estuvieran tomando en cuenta, si se estuviera ignorando a Michoacán, como durante mucho tiempo se le trató a Michoacán con un desdén impresionante, sobre todo bajo la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que a quien se le ocurrió la genial idea de apostar por las guardias de autodefensa. Ujú. Y que terminó ese asunto bastante mal, todos ya lo sabemos. Entonces, yo creo que no quiero ni debería ensañarme contra Grecia Quiroz, porque entiendo su dolor, entiendo que, sus palabras, pues, son palabras que salen desde el dolor y la frustración, y creo que hay que analizarlas bajo esta luz prudencial, ¿no? De otro lado, creo que el reto que enfrenta en Uruapan no es menor, y supongo, estoy casi convencido que en la plática que tuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, la presidenta le dijo que no va a estar sola, que va a estar acompañándola, porque Claudia Sheinbaum es así. Claudia Sheinbaum no es una persona que le diga, pues, ahí te va, a ver cómo te las arreglas, hija mía. Pues no, no, yo no veo a Claudia Sheinbaum eh, debatiendo, discutiendo. Yo creo que más bien Claudia Sheinbaum le dijo, el reto que vas a asumir es arriesgado, el reto que tienes ante ti demanda de mucho esfuerzo, pero el gobierno federal no te va a dejar sola. Creo que eso es lo que ha pasado. Por otro lado, quisiera llamar la atención sobre el intento que siguen haciendo muchos comentócratas por capitalizar el tema de la movilización de la llamada generación Z. Ayer se suspendieron varias movilizaciones en Morelia, pero no en Uruapan. Sigue la oposición apostando por este movimiento, por explotar un poco para tratar de darle continuidad a la tragedia de Carlos Manso. Creo que tampoco les va a funcionar. No, mucha gente apostaba a que el asesinato de Carlos Manso iba a ser la chispa que iba a incendiar toda la pradera. Yo francamente no lo veo venir ese incendio. Bueno, y mientras tanto, pues, ¿qué creen? Me llevé la sorpresa esta mañana de ver noticias sobre la cumbre de grandes políticos en McAllen, Texas, Ah, sí. encabezados, no, por Don Cucaracho, por Francisco Javier Cabeza de Vaca, por el Saco de Pus,
Dice Francisco Javier Cabeza de Vaca, qué gusto recibir y convivir con mis amigos. Adrián Dávila, Acosta Adriana Dávila. Naranjo, Paco Santos, Javier Lozano, Martín Orozco, donde coincidimos en ideas que fortalezcan a la oposición y detengan la destrucción que están llevando a cabo los narcogobiernos de Morena. No, 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 cumbre en McAllen, Texas. Ahora sí que se creen, ellos se ven a sí mismos casi, casi como Benito Juárez, ¿no? Cuando Benito Juárez defendió la patria desde el extranjero para sacar a los invasores, pues ahora sí, don Cucaracho se cree don Benito Juárez y se están alistando el Saco de Pus, el Cucaracho, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para ver de qué manera mucha gente ya empezó a cachondearse de estos, a burlarse, dicen, la generación Z se prepara desde McAllen, Texas, para asaltar el poder. ¿Cómo ven, amigos? Pues me parece una locura, ¿no? Y por cierto, fue Javier Lozano en el rincón ahí en la cueva de Atypical TV de Carlos Alarraqui, que anduvo candidateando a la presidencia de la República para el 2030 a Cabeza de Vaca. Oye, ¿en qué momento lo tomaron como el padrino? Ahora, habrá algunos que no quieran a Felipe Calderón, habrá algunos que no quieran a Fox, pero que anden ahí oliéndole el pedo a Cabeza de Vaca en Estados Unidos. ¡Ay, güey! ¿Qué? Bueno, en fin. Oigan, por cierto, mi querido Norman, sobre el lloriqueo de Norma Piña por el Poder Judicial que se les fue, Abraham Mendieta, le mando un abrazo al querido Abraham Mendieta, escribió, me pareció durísimo. Dice, destiné un tiempo considerable a escuchar la participación completa de Norma Piña en la UNAM el día de hoy y reconoce lo que mentirosamente negó por meses, que la reforma judicial, es decir, la modificación a la Constitución que la mayoría legislativa logró, fue perfectamente legal y legítima. Entonces, ¿por qué votó por la inconstitucionalidad cuando presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si hoy reconoce que efectivamente era válido el proceso que se siguió para cambiar la Constitución, es intelectualmente deshonesta, muy deshonesta, y me deja claro que no respeta ni el derecho ni la justicia, solo su visión ideológica y sus privilegios. Durísimo Abraham Mendieta, pero creo que está right on the money, como dicen en inglés, directo, puntual. Y mi querido Norman Pearl, se desnudan solitos, ¿no? Con estas participaciones en conferencias. Están ardidísimos de que les quitaron sus privilegios. Mi querido Norman, buenos días, te mando un abrazo también a ti. Hola, ¿qué tal, Vicente, Paco, Jaime? Buenos días a la audiencia. Bueno, pues ella culpa, Norma Piña culpa a la sobrerepresentación, que claro, se consiguió de manera ilegítima, pero ella nunca hace una autocrítica de los problemas que tenía el Poder Judicial y que todavía subsisten muchos, ¿no? La corrupción, el nepotismo, la falta de justicia, todo aquello que el pueblo de México estuvimos pidiendo durante tantos y tantos años y sufriendo. Esconder, habla, por ejemplo, Rebolledo, porque también estuvo ahí Pardo Rebolledo, habla de que ninguno fue, que en ningún momento ningún ministro fue sorprendido por algún acto ilícito, ¿no? Y nosotros recordamos tantos, entre otros, la decisión de un ministro de ocultar en su cajón durante tanto tiempo denuncias por adeudos por parte de Salinas Pliego. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa con Norma Piña y con esta gente que hacen estas mesas de análisis? Bueno, pues lo hacen básicamente para tratar de explicar por qué perdieron, ¿no? ¿Por qué perdieron el Poder Judicial? Pues simplemente porque el pueblo estaba cansado de mantener a un grupo en el poder, en este caso en el Poder Judicial, que no representaban al pueblo de México. Y todavía se atreve Norma Piña a decir que ellos no representan al pueblo, ¿no? Y es cierto, pero además lo reconoce y dice, nosotros no reconocen, no estamos aquí o no estábamos ahí para representar al pueblo. Estábamos para representar a la justicia y eran las sentencias las que nos calificaban. Bueno, pues tuvimos suficientes sentencias
en donde los mexicanos, por muy letrados judicialmente que fuéramos, fuimos capaces de entender que ellos trabajaban específicamente para un poder que era el poder económico. Fíjate que con respecto al tema de Grecia, pues a mí me da muchísima pena, ¿no? La forma como Grecia, que no es punta de lanza, que no es representante fiel de un movimiento, termina por cambiar radicalmente de discurso. Ella quiere mantener el proyecto, un proyecto inviable que había instrumentado Carlos Manso, y hoy por hoy regresa a Uruapan, y regresa a Morelia a tomar posesión, y cuando lo hace, retoma el discurso y retoma lo imposible. Quiero insistir en que es un proyecto inviable, no se puede establecer o arrancar una guerra contra el narco como pretendió Carlos Manso, y que perdiera su vida justamente por este absurdo. Ahora, yo quiero insistir en algo. No se puede pedir el apoyo del gobierno federal, específicamente del Gabinete de Seguridad, para un proyecto que no es compartido por el resto de la nación. No hay que olvidar, y la presidenta lo ha insistido en ello, que no vamos a regresar a la guerra contra el narcotráfico por muchísimas razones, entre otras, porque no se está ejerciendo con justicia. No se puede pensar en el mátalos caliente, etcétera, como planteaba el mismo Carlos Manso. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el movimiento del sombrero? Pues yo creo que tiene una vida, y coincido con el maestro Paco, una vida muy corta, porque pocos municipios van a poder mantener el mismo Uruapan no va a poder mantener este discurso, ¿no? Simple y llanamente porque no se les va a proporcionar armamento para matar, ¿no? Es decir, la presidenta, el Gabinete de Seguridad ha hablado largo y tendido acerca de todos los apoyos que recibió Uruapan para que pudiera enfrentar a la delincuencia de una manera lícita. Pero el hecho de querer tomar la justicia en sus manos sin que nadie pase por un proceso judicial, pues va en contra de la Constitución y va en contra del proyecto de nación que se tiene desde el sexenio pasado. Así que yo creo que sí, efectivamente, Grecia se equivoca en querer mantener esa posición para mantener el estatus, ¿no? Y ahora, en términos personales, pues yo no puedo hacer un gran juicio, solo que Grecia, lo decía ayer, Ciro Gómez Leiva no estaba en capacidad de gobernar, porque no tenía experiencia, pero también anoche comentábamos que Ciro Gómez Leiva defendió hasta donde fue posible la participación que tenía con él Lili Téllez, quien ayer platicábamos anoche, nos preguntábamos si eventualmente habría terminado la primaria, ¿no? Porque no hay que olvidar que Grecia era licenciada en ciencias, es licenciada en ciencias políticas, y en el caso de Lili Téllez, pues tiene muchísimas restricciones, pero no solo por escolaridad, sino por inteligencia, por incapacidad política, porque ayer alguien en el programa definía a esta Lili Téllez como una persona que estaba que era una desquiciada, ¿cómo le llamó? Que me llamó mucha atención. Bueno, era una comediante, pero desquiciada, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que pensar con mucho mayor seriedad en términos políticos, porque si se mantiene a Lili Téllez al frente de un discurso, pues estamos pensando que México va a una terrible decadencia. Hemos visto en muchos países cómo de repente aparecen personajes que tienen cero méritos en términos de capacidades y siguen adelante. Estamos viendo a un Donald Trump que se le cae el imperio, ¿no? que está llevando al abismo a un país y en donde se está mostrando a través de
de su popularidad en decadencia, cómo los estadounidenses empiezan a entender la política y empiezan a entender el daño que eventualmente puede causarles un tipo impreparado, un Lili Telles con muchísimo poder en los Estados Unidos, que está perdiendo todo. El triunfo demócrata nosotros lo vemos como una reflexión que el pueblo estadounidense hace con respecto a lo que no puede ser. En el caso de Mamdani, lo hemos comentado, es una luz en el camino, es un parteaguas histórico. Yo diría que estará rompiendo inclusive el bipartidismo en los Estados Unidos para que nazca una tercera vía. Estoy sorprendido, estoy emocionado, me conmueve realmente su participación. Ayer escuchamos un pequeño discurso bellísimo en donde reta abiertamente a Donald Trump a partir de la inteligencia y a partir de la juventud, pero sobre todo a partir de un discurso que es absolutamente social y que la gente, el estadounidense, irá comprando poco a poco, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Dos cosas para regresar con Paco y la segunda vuelta de opiniones. Me dicen, es mentira eso de que Alito Moreno se anda victimizando y que dice que el gobierno es capaz de asesinarlo. A ver, Ceci, usted tiene las declaraciones de Alito Moreno, por favor. Pero claro que todos los que estamos aquí tenemos familia, enfrentamos riesgos, enfrentamos a un gobierno tirano, un gobierno autoritario que tiene un pacto con el crimen organizado. Y muchos de nosotros ponemos en riesgo la vida y nuestras familias, y lo hemos dicho. Por eso le decimos a este gobierno, ¿a cuántos más opositores nos van a asesinar para que rompan el pacto con el crimen organizado? ¿Qué más tiene que ocurrir en este país? ¿Qué responsabilidad del gobierno? Y está claro el destino que tenemos. La persecución política que han hecho en los últimos 7 años contra quien piensa distinto, contra periodistas, opositores, también como un servidor. ¿Qué es lo que quieren? ¿Asustarnos, amedrentarnos, meternos a la cárcel, asesinarnos para que nos callemos o trabajar todos juntos para cambiar este país? Eso es lo que debemos de hacer. Luchar, cerrar filas, no tener miedo, no ser cobardes, enfrentar al gobierno, enfrentar al crimen organizado y resolver los temas para las familias mexicanas, que es paz, armonía y tranquilidad. Pinche Alito hablador, mejor danos claridad. ¿Quién te compró los carros caros? ¿Quién pompó? ¿Con qué dinero? ¿Tu palacete en Campeche? ¿Dónde quedaron los dineros que dicen que están, por no decir que se los robaron, perdidos de tu administración como gobernador en Campeche? Bueno, por cierto, también me llama la atención que Felipe Calderón le da vuelo a esta idea de que regrese la guerra contra el narco que han planteado, entre otros personajes, Lili Telles en el Senado, que a lo mejor va de la mano, Paco, con la reunión con Cabeza de Vaca en McAllen, de todos estos personajes, entre ellos el Saco de Pus, para que el Saco de Pus, cada vez que pueda, ¿no? A lo mejor fue a que le dictara línea a Cabeza de Vaca, el malandro de Cabeza de Vaca ya a Texas. Bueno, mi querido Paco, escucho tus comentarios. Vicente, es que el caso de Alito, la verdad es que más bien debe mover a risa, porque él es el crimen organizado, él es la delincuencia organizada. Ahí no hay para dónde moverse, está documentado, está bien amplio. Él tenía formada una banda mafiosa desde antes de la gubernatura, desde que era contratista de Pemex allá en Campeche. Así fue subiendo, luego contratista en Campeche para Pemex, es decir, coyote, que esa es la palabra exacta que le dan cuando era luego porro en la universidad, como gobernador, saqueador de recursos, como dirigente del PRI, pues ni se diga. Así que Alito es el crimen organizado, Vicente, y debe tener miedo. Yo te decía hace rato, debe tener miedo porque tiene crímenes y delitos que debe pagar. Y lo otro, mira, Alito, pues bueno, ya sabemos que está orate, chiflado, pero todos los demás comparsas del PRI, verdaderamente, eso sí me impresiona, Vicente, que siempre, no ahora, porque ahí está en mi libro, siempre estuve convencido que los priistas son borregos abiertamente.
con respeto a los borregos, pero hoy, viendo a todos estos, y luego esta reunión, le llama Jaime jocosamente la nueva generación Z. Sí, yo estoy convencido, no está todo, no hay casualidades en la política, está conectado. Recuerda, dos de los hombres de más confianza de Felipe Calderón Hinojosa son Javier Lozano Alarcón, que fue su secretario de Trabajo y que fue el único amigo que reconocía a Genaro García Luna, el único. Y García Luna fue el artífice de la política de seguridad pública de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y Francisco Javier García de Vaca, que parece un rompecabezas, es la única esperanza de Felipe Calderón Hinojosa Vicente. Es la única. Francisco Javier García de Vaca, Cabeza de Vaca, es el alter ego de Felipe Calderón. Él lo hizo, lo formó, lo llevó. Ellos juntos participaron en el Huachicol. Hay que verlo, y eso hay que decirlo. Pero es única esperanza política. Cabeza de Vaca es la esperanza política de Felipe Calderón Hinojosa. Es la única forma de romper los grupos mafiosos que hay adentro del PAN. Así que, ¿por qué lo fueron a ver a McAllen ahí en Texas? Pues lo fueron a ver para llevarle mensajes de Felipe Calderón Hinojosa. Y míralo, Felipe alaba a Lili Telles, pues porque tiene Felipe necesidad de sangre, no de poder. El poder viene junto. Felipe tiene necesidad de ver sangre, de ver correr sangre inocente, porque mató cuantos miles de inocentes, los llamaban víctimas colaterales. Felipe es así, Vicente, lo mismo que Margarita, yo a los dos los pongo en su cuenta X, está apoyando los llamados de Lili Telles a que regrese la guerra contra el narco en este país. Pues sí, Vicente, claro. Él es un hombre que tiene necesidad de sangre, tiene necesidad de que Estados Unidos intervenga en este país, tiene necesidad, o está convencido él, de que una intervención de Estados Unidos lo puede regresar a las grandes ligas políticas. ¿Va a pasar eso? No, para nada, Vicente. Para mí, Felipe va a seguir dando guerra con los grupos de extrema derecha en Europa, pero para mí Felipe ya es un hombre que políticamente hablando está muerto. En el PAN no lo quieren, no lo van a querer, y no hay posibilidades de que regrese, pero él está abriendo cancha y aquí tenemos la respuesta. ¿Para quién? Para Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Vicente. Y nada más déjame para que dejarle buen tiempo a Jaime y a Norman. Estabas hablando hace rato de Juan Gabriel y sí, es que digo, es un ídolo popular que no puede pasar de moda. Y yo recuerda, a los ídolos se les perdona todo, Vicente. Ídolos, en serio, ídolos de multitudes. Y Juan Gabriel es un ídolo, nos guste o no, le guste o no a muchos, es un ídolo de multitudes y va a serlo por mucho tiempo. Y el último comentario, Vicente, que ayer pasa desapercibido para muchos, o inadvertido para mucha gente, desde 7 países los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo a través de cuentas automatizadas y bots en redes sociales por el asesinato o el atentado que le costó la vida a Carlos Manso Rodríguez, desde 7 países, y entre ellos, y además de varias organizaciones, pero sobresale una, ¿sí? Sobresale Atlas Network, que coordina en América Latina, ¿quién? Un primo, Pedro Salinas, sí se llama Pedro Salinas, ¿no? De Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente. Así que eso no hay que perderlo en cuenta. Hay ataques desde miles de bots a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ayer en la sección de, ¿cómo se llama esta sección, Vicente? ¿El quién es quién? De las mentiras. No, sí, el detector de el mentiras. Detector de mentiras lo dijeron claramente, Vicente.
7 países para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y montar campañas para intentar desprestigiarla. El detector de las mentiras de la semana. Así que hay que tener mucho cuidado y seguirlo, Vicente, porque Salinas Pliego está muy movido a través de su primo que controla Atlas Network. Y el dato que dio la presidenta, bueno, que dieron el del detector de mentiras, en 3 días, domingo, lunes y martes, 1.8 millones de menciones, más de 694 millones de reproducciones en X, Instagram, Facebook y TikTok. Además, 2.7 millones de posteos en todas las redes, la mayoría en la red social X y solo 6% originales. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, y hay que tener cuidado con la red Atlas Network, que que coordina un primo de Ricardo, se llama Roberto Salinas León. Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego, Vicente. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos al rato, si no, mañana temprano. Vicente, Jaime, Norman, buenos días. Gracias, Paco, nos vemos al rato. Antes de que llegue la presidenta, Jaime, no había visto la portada de Reforma. Se disculpa Reforma con la presidenta, claro. Esta sí es de 8 columnas, ¿eh? Así es. Acaban de publicar una disculpa para la presidenta. Aquí, mire, en primera plana del Reforma. A ver si la tienes, Ceci, ahí. En la esquinita, aquí, ahí, a un lado de donde dice Reforma. Ayer pidió presidenta Claudia Sheinbaum, ayer pidió una disculpa a Grupo Reforma, hela aquí. En todo agravio percibido, la intención pesa. La nuestra no fue ofenderla, sino defenderla. México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles magnicidios. Por ello, el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad. Una disculpa a la mujer agraviada, una alerta sobre la importancia de proteger la seguridad de la presidenta en el entorno violento que vivimos, dice el periódico Reforma, mi querido Jaime. Pues sí, yo creo que el periódico Reforma, esto solamente aparece, por cierto, en la versión, no lo he visto, yo no lo había visto en la versión online, lo vi publicado en la versión impresa, pero no en online, o sea, y yo creo que así como lo publicó en online, tendría que publicarlo también en online. Pero en cualquier caso, yo creo que Reforma se vio obligado por las circunstancias. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza que la presidenta te pida una disculpa, y que Reforma sepa reconocer el mea culpa. Y dice que en cualquier caso, fíjate, porque es interesante la forma en que se disculpa, ¿eh? Dice, nuestra intención no fue ofenderla, sino defenderla. Y uno dice, ¿será? ¿Será de verdad eso? Este, yo francamente no creo demasiado en esta disculpa, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Cada quien su forma de disculparse y digamos que la coartada que utilizan ellos dice que como México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles medicinos, por ello el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad. Perdón, pero las fotos seleccionadas por Reforma que publica en primera plana son asquerosas, asquerosas. Ahí hubo una selección editorial, para presentar de las fotos las más asquerosas. Así es que no me vengan con el cuento de que, no, es que, pues, perdón, es que le estábamos defendiendo, señora presidenta. No, 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 no. Saben, esta gente de verdad no tiene conciencia, no es profesional.
De verdad, es una pena, es una pena lo que están haciendo. Mi querido Jaime, lo espera a las 2 de la tarde, no apto para cínicos, de lunes a viernes. Hay que apoyarlo con likes, con superchats, con suscripciones, no apto para cínicos. 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y Jaime Journo en X, antes Twitter, @Jaime Journo. Ahí apóyelo al maestro Jaime Hernández. Mi querido Norman Pearl, estaba viendo también cómo está de desatado Ricardo Salinas Pliego en redes sociales, en alusión a lo que decía el maestro Paco Cruz. Ricardo Salinas Pliego escribe: esta es la narrativa de pobres contra ricos que los gobiernícolas quieren posicionar para seguir matando al pueblo mientras le hacen creer que es culpa de los ricos. Pero adivinen quién inventó la frase primero los pobres. Hace muchos años, durante una comida, le dije al peje: creo que si le das atención primero a los pobres, no, ya no voy a seguir leyendo. Ahora resulta que Ricardo Salinas Pliego es el autor de Primero los pobres. No. Hace muchos años, durante una comida, le dije al peje: creo que si le das atención primero a los pobres, así como lo hago yo en todas mis empresas, te puede sorprender la calidad humana de la gente y el compromiso que tienen por no quedar mal contigo. Acepto que me equivoqué, no debía haber confiado en él ni haberlo ayudado, y por eso le ofrezco mis disculpas a todos los mexicanos. El comentario se lo hice porque nosotros siempre le hemos dado atención y oportunidades primero a los pobres. Mis tiendas, mis bancos, mis motos y muchos de mis servicios están diseñados para que a los pobres les vaya mejor, y me pareció buena idea darle el consejo. Así que no me vengan con cosas de que a mí me da coraje que se le tenga consideración primero a los pobres, cuando he sido yo, con mi dinero, quien ha predicado siempre con el ejemplo y ha ayudado primero a los pobres. En Grupo Salinas durante muchísimos años hemos confiado en las familias de escasos recursos y les hemos otorgado cientos de miles de créditos, motos y electrodomésticos que hoy hacen felices a miles de familias mexicanas. Nuestro único objetivo es servir mejor a nuestros clientes y apoyarlos en su camino hacia la prosperidad. Queremos que puedan tener un medio de transporte, una televisión, un celular, una cuenta de banco, una tarjeta, el dinero que les mandan desde Estados Unidos y ahora hasta buena atención en nuestras clínicas de salud. No, pues, perdona, ma. Pues yo chingo a mi madre, mi querido Norman Pearl. Bueno, pues es el uso indebido de la prensa, es el uso indebido de la capacidad de difusión que tiene este sujeto, que puede decir absolutamente lo que se le ocurra, ¿no? Por supuesto que muy pocos le van a creer, y el origen de esa frase es totalmente distinta. Este tipo, cuando piensa en los pobres como negocio. Acuérdense que es usurero, que explota a los pobres, que explota a los empleados, que explota a todos aquellos que se lo permitan o que las circunstancias les obliguen a caer bajo sus garras, ¿no? Ricardo Salinas Pliego debe de pasar a la historia, si es que la historia lo consigna, como uno de los tipos más depredadores que se han presentado por parte del empresariado, que se han presentado en México. Un tipo que llevará mucho desprecio a través del tiempo. Aquí, cuando lo presentan junto a sus incondicionales, pues todavía es más penoso, ¿no? Aquellos que aceptan que sí, efectivamente, él da línea editorial y ellos la respetan a pie juntillas. Fíjate que de la disculpa de Reforma yo rescataría nada más la evidente vulnerabilidad como un pretexto de estas fotografías. Pero las fotografías no se justifican, fueron fotografías elegidas de la manera más cruel y más despiadada con respecto a la imagen que se puede tener de una mujer. Es muy triste. Ahora, por último, quisiera comentar un pequeño post que me encontré por ahí de una joven venezolana que dice: ¿por qué Trump no ataca a Venezuela? Dice: no es por bondad. Los gigantes latinoamericanos como México, Colombia y Brasil se oponen a esa guerra. Quienes la apoyan están solos. La presión regional frena a la agresión. Me parece interesante ese post y por eso lo menciono. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl, tanto en X, antes Twitter, como en Facebook, en 2 cuentas específicas. Y más tarde, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, nos pueden ver
a través del canal Norman Pearl TV y créanme que la van a pasar bien. Tratamos de hacer un análisis de la noticia de la manera más seria y más inteligente posible. A veces lo logramos. Que tengan ustedes muy buen día y muchas gracias, como siempre. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. Gracias, Norman. Un abrazote. Nos vemos 2 de la tarde con el querido Jaime Hernández en No Apto para Cínicos y de 7 a 9 en el duelo de bastonazos con Norman Pearl, con Paco Cruz y con Jaime Hernández. Todo de lunes a viernes, todo tiempo de la Ciudad de México. Bueno,